micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la Gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. micomunidad.com, Primera de Pedro capítulo 3 versículos 18 al 20. ¿Quiénes eran los espíritus encarcelados? Hace un tiempo recibí una pregunta de un lector concerniente al pasaje de Primera de Pedro capítulo 3 versículo 19 al 20. Sin duda es uno de tantos pasajes difíciles de entender, pero no imposibles de comprender si pedimos la dirección a Dios, para que su Santo Espíritu nos enseñe. Los espíritus encarcelados se mencionan en el contexto de lo que Jesús hizo en el tiempo transcurrido desde su muerte y su resurrección. Primera de Pedro capítulo 3 versículos 18 al 20 dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Observe que el cuerpo de Jesús estaba muerto y en espera de la resurrección, pero estaba espiritualmente vivo durante el tiempo en que visitó a los espíritus encarcelados. Como antecedente, lea nuestro artículo sobre ¿dónde estaba Jesús los 3 días desde el momento de su muerte hasta su resurrección? Sabemos 4 cosas sobre los espíritus que se mencionan en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 19. Son intangibles, están encarcelados, su pecado se cometió antes del diluvio, y Jesús visitó el lugar de su cautiverio para anunciarles algo. El tema de algunas especulaciones a través de los años ha sido el saber exactamente quiénes son estos espíritus. En primer lugar, veamos la palabra espíritus. Es una traducción de la palabra griega pneumasin, una forma de la palabra pneume, que significa aire, soplo, viento. Se usa en el Nuevo Testamento para referirse a los ángeles, Hebreos capítulo 1 versículo 14, a los demonios, Marcos capítulo 1 versículo 23, al Espíritu de Jesús, Mateo capítulo 27 versículo 50, al Espíritu Santo, Juan capítulo 14 versículo 17, y a la parte espiritual del hombre, Primera de Corintios capítulo 2 versículo 11. Mientras la Biblia deja claro que los seres humanos tienen espíritus, Hebreos capítulo 4 versículo 12, la Biblia nunca se refiere a los seres humanos simplemente como espíritus. Por el contrario, nunca se dice que Dios el Espíritu Santo, los ángeles y los demonios tengan espíritus. Ellos son espíritus. De modo que el significado estándar de la palabra espíritus en la frase espíritus encarcelados sostiene que los espíritus sean algo distinto de los seres humanos. Los espíritus encarcelados no pueden ser los ángeles buenos, porque ellos no han pecado y no están encarcelados. Y si los espíritus encarcelados no son los espíritus de los seres humanos que han fallecido, eso nos deja con una opción: los espíritus encarcelados son demonios. Ahora, está claro que no todos los demonios están encarcelados. El Nuevo Testamento da muchos ejemplos de actividad demoníaca en la tierra. Así que los espíritus encarcelados deben ser un selecto grupo de demonios que, a diferencia del resto de sus aliados demoníacos, se mantienen en cautiverio. ¿Cuál podría ser la razón para que algunos, pero no todos los demonios estén encarcelados? Judas capítulo 1 versículo 6 nos da una pista importante: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Hay algunos ángeles caídos que cometieron algún tipo de crimen atroz. Judas capítulo 1 versículo 6 no da detalles, pero el pecado de los demonios estaba relacionado con la manera en que ellos no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Apocalipsis capítulo 9 versículos 1 al 12, versículos 14 y 15 y segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4 hablan también de un grupo de ángeles muy perversos que en el momento se encuentran atados. El pecado que los espíritus encarcelados cometieron pudo haber sido el de Génesis capítulo 6 versículos 1 al 4, que registra que los hijos de Dios tomaron para sí las hijas de los hombres, y produjeron una raza de gigantes, que fueron los Nefilim. Si los hijos de Dios eran ángeles caídos, entonces el pecado de Génesis 6 involucró ángeles que dejaron el lugar donde pertenecían en un acto de desobediencia antes del diluvio, y eso corresponde a lo que el apóstol menciona en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 19. Parece probable que los demonios que cohabitaron con mujeres fueron encarcelados por Dios para evitar que repitieran ese pecado y para disuadir a otros demonios de intentar lo mismo.
Según Primera de Pedro capítulo 3 versículo 19, Jesús predicó a estos espíritus encarcelados. La palabra traducida, proclamó o predicó, significa declarar públicamente o anunciar. Pedro dice que Jesús fue al infierno y proclamó su victoria a los ángeles allí encarcelados. Ellos habían perdido y Jesús había ganado. La cruz triunfa sobre toda maldad. Véase Colosenses capítulo 2 versículo 15. Gracias por visitar micomunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.